Con el auspicio de Grupo Security, tus quiero están en ti. Hemos presentado Tu Mañana 24 Horas. Entrevistas 24. En medio de la discusión por la ley reservada del cobre y la situación financiera de Codelco, el expresidente ejecutivo de esta empresa, Diego Hernández, fue elegido como nuevo presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Queremos hablar de estos temas, es por eso que nos acompaña precisamente esta tarde acá en Canal 24 Horas. Diego, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Bienvenido, buenas tardes. Sí, asume este cargo no en cualquier momento, complejo que atraviesa la minería, particularmente también ahí lo que está pasando con Codelco. Me gustaría partir primero con ese tema. ¿Qué tan pesada es esa mochila de la ley reservada del cobre a su juicio? La ley reservada del cobre determina que Codelco tiene que pagar un impuesto que va al fondo reservado del cobre, que es 10% de las exportaciones, de las ventas que hace Codelco al exterior. El problema es que en una situación normal, de precios normales o precios altos, la empresa tiene un buen margen operacional y a la administración de la empresa le da lo mismo hacia dónde va la plata que genera y el dueño decide eso. Pero en una coyuntura como la actual, con precios más bajos, Codelco no es capaz de generar esos fondos. O sea, el margen operacional no le permite generar esos 10%. Y tiene que cumplir igual con eso. Y tiene que cumplir, entonces se tiene que endeudar para poder pagar esos 10%. Y eso naturalmente que es una situación poco sana para una empresa y no puede durar demasiado tiempo. ¿Se le debería quitar esa mochila, que no le otorgue más dinero el Codelco, o modificarla? Yo creo que hay que modificar, hay que buscar un mecanismo distinto para algo tan importante como financiar las Fuerzas Armadas, que es algo muy delicado, estratégico e importante para el país, y debería buscarse un mecanismo distinto. Ahora yo creo que esa discusión puede demorar bastante tiempo. ¿Y se debiera dar ahora o después del presupuesto? Yo creo que es una discusión que probablemente va a durar, se va a extender mucho tiempo. Es difícil que se pongan todos de acuerdo en una discusión que va a requerir cierto grado de madurez. Entonces, personalmente pienso que debería haber una solución provisoria que dé tiempo para esa discusión y que no siga afectando a Codelco en el corto plazo. Diego, dejando de lado, por supuesto, aunque es difícil porque hay que considerar siempre el precio internacional, el peso manda, ¿ah? Si no, no estaríamos tal vez en crisis o hablando de que no hay ni un puto peso, ¿ah? Como dijo el actual mandamás de Codelco. Sí, el gran talón de Aquiles de Codelco es la ley reservada del cobre, es la causa de todas sus penas, o usted sigue sosteniendo, como ha dicho en otras entrevistas, que acá la gran falla en Codelco es su dueño, que ha sido un dueño mezquino, que se ha dedicado por menos que a ordeñar la vaca sin alimentar la vaca y no ha capitalizado como se debe, como cualquier empresa? No. Yo creo que esa ha sido la falla, independiente del gobierno. Desde la creación de Codelco, los dividendos que se han distribuido son en porcentaje las utilidades muy superiores a una empresa de ese rubro y de esa envergadura. Una empresa minera distribuye, no sé, un mínimo de 30% de las utilidades como dividendo y un máximo de 60-65%, salvo algún periodo muy extraordinario. Y Codelco ha distribuido el 95% de las utilidades, el equivalente al 95% de las utilidades, es decir, se ha llevado todo, ¿no? Y en una actividad que es de uso intensivo de capital, que requiere hacer reinversiones para poder mantener la producción, es poco. Y eso le ha pasado la cuenta a la empresa ahora. Usted ha pasado por la empresa privada, pasó por Codelco, ha trabajado en compañías parecidas con dueños privados. Cuando usted pasó por Codelco, ¿visualizó que esto iba a pasar? ¿Que íbamos a llegar a este nivel? ¿Que había este riesgo? Había el riesgo y cuando yo estuve en Codelco, cuando
dejé Codelco, el nivel de deuda neta era alrededor de 6.000 millones de dólares. De mi punto de vista, en la época yo pensaba que lo máximo que Codelco debería endeudarse hasta 8.000, 9.000 millones de dólares, no más. Y bueno, y siguió endeudándose, y hoy día la deuda neta alrededor de 13.000, 14.000 millones de dólares, lo que es mucho para la situación actual y por una empresa de esa envergadura. ¿Y esa responsabilidad también es del Estado? Porque cuando usted emite deuda, de Codelco sobre todo, como el aval o el respaldo más bien el Estado, todos se tiran de cabeza a la piscina porque comprémosla, pues aquí es a la segura, vamos a comprar estos bonos porque aquí nos van a tener que pagar sí o sí. Entonces, para los que compran los bonos es espectacular el negocio redondo. Sin duda, porque Codelco tiene el respaldo del Estado, Sí. Entonces el credit rating de Codelco es parecido al credit, un poquito, ligeramente peor que el credit rating de Chile, y Chile tiene un buen credit rating. Entonces, pero sin querer queriendo se ha abusado de esa herramienta y finalmente lo que se ha hecho es ir agrandando una mochila de deuda. La premisa que se utilizó desde hace un tiempo, cuando yo estaba en Codelco, era lo que el ministro de Hacienda decía y el gobierno decía que no era necesario capitalizar a Codelco porque Codelco todavía tenía espacio para aumentar su deuda, y que el límite sería cuando el credit rating de Codelco se viera afectado. Bueno, y resulta que hasta ahora el credit rating no ha sido afectado. O sea, sigamos endeudándonos. Claro, y Codelco está en un límite de deuda que es exagerado para... Si lo compara con pares. Sí, o sea, si Codelco fuera una empresa privada en la bolsa... Estaría liquidada. Tendría un credit rating de basura o cercano a basura. O sea, ¿cómo actúa ahí como dueño el Estado? ¿Actúa como empresa privada? Actúa como mal... Si fuera empresa privada, ¿sí? no hubiera llegado a esos límites de endeudamiento, porque se hubiera recapitalizado antes. ¿Pero cómo lo califica usted? O sea, el dueño ha actuado como rentista y no como empresario. ¿Le ha sacado el jugo y no se ha preocupado de...? No, ha actuado siempre con una visión de corto plazo, más preocupado, como me imagino yo que tiene que ser si uno está en el Ministerio de Hacienda, cómo voy a financiar el presupuesto del próximo año, y con una visión de corto plazo. Y eso sacrificó a la empresa, porque una empresa minera tiene que tener una visión de largo plazo. ¿Y cómo cree usted que se debiera modificar eso? ¿Solamente cambiando la actitud de la autoridad de turno o ya directamente en la normativa? No, Codelco está en una situación compleja que yo creo que si se hace un esfuerzo se puede salir de esa situación, de buena manera. Yo creo que primero habría que parar la entrega de fondos para la ley reservada. Eso, como yo creo que esa discusión de cómo financiar a las Fuerzas Armadas, una discusión estratégica de país y que va a llevar tiempo, habría que tener como una solución intermedia. Mientras se discute. Mientras se discute, que podría ser, por ejemplo, no se sabe cuántos fondos hay, o sea, no hay información pública lo que hay en el fondo de la ley reservada, pero si hubiera lo suficiente como para financiar al mismo ritmo que se ha financiado la Fuerza Armada en los próximos 2 años o 3 años, se podría suspender la ley reservada con esa modalidad, que durante este periodo no sea en función de las ventas, sino que sea en función de las ventas, pero al límite de las utilidades que está teniendo Codelco. Solamente con una fecha a tope mientras se discute, toma la por ejemplo, se ponen de acuerdo sobre una ley corta. Hace años, sí. O sea, se hace una ley corta para decir, mira, en los próximos 2 años, en los próximos 3 años, lo que el fondo permita, lo que el fondo tiene hoy día permita, nos vamos a discutir eso, y terminado ese plazo, o está derogada la ley o se vuelve al sistema. ¿Cuánta es la premura de cortar el queque con la ley reservada del cobre? Porque
ya lo conversábamos, o sea, siempre todavía está el espacio para que Codelco siga aumentando la deuda y seguir sobreviviendo, pero para que sea viable, todo lo que significa que no solamente es sacar las cuentas en azul, sino que también es impulsar sus inversiones, es mantenerse competitivo, ¿no? En una primera etapa lo que tienen que hacer es estabilizar la situación, ver de qué fondos disponen para los proyectos y adaptar los proyectos a los fondos, lo que no es bueno, pero en una situación como la actual es lo que habría que hacer. Es decir, bueno, esta es la cantidad de esto es lo que estamos generando, que no es mucho, esta es la cantidad de plata que necesitamos gastar en los proyectos. ¿Cómo priorizamos estos proyectos para adaptar los proyectos hoy día sería a los recursos? Sería atrasar, sin duda, varios. Claro. Y si vamos a las cuentas frescas, hoy día la única mina, si no me equivoco, que está dando plata, algo, es ALES. No, es Teniente, Ministro Ale. Pero Ministro Ale es la que más entrega hoy día. A ver, si no me equivoco. No, yo creo que Teniente es la que más entrega. Ya, pero Ministro Ale es un buen ejemplo. Ministro Ale es una inversión que se hizo y que ya está rentando. Claro. Entonces, un criterio para ver cuáles proyectos se atrasan y cuáles se priorizan es priorizar los proyectos que van a tener una rentabilidad, no la mejor rentabilidad, pero más luego, de manera que empiecen a retornar, a devolver antes. Y después ver dónde está la cuota de sacrificio y qué operaciones, qué proyectos se atrasan y cómo se rearma el naipe se rebarajan las cartas para poder... ¿Pero cuánto tiempo calcula usted que queda para seguir sosteniendo la ley reservada del cobre? Antes que Codelco se convierta en una figura poco viable. Claro. A ver, ¿Cuánto más resiste? A ver, la otra alternativa, que también es equivalente, es que el gobierno le pase plata a Codelco para que Codelco pague lo que tiene que pagar en la ley reservada, lo que, digamos, es un mecanismo para no sacrificar más a Codelco y cumplir con la ley. Pero no se ve tan lógico sacar plata de un bolsillo para ponerla en el otro. Claro. Pero sí la empresa probablemente ya está en su capacidad límite de endeudamiento, no se puede endeudar mucho más. Como ustedes decían, si se endeuda más, probablemente el credit rating todavía va... Bueno, de hecho, ya el año pasado la actual autoridad había señalado que en la emisión de deuda iba a ser la última, y este año tuvieron que hacerlo otra vez. Da la impresión de que Codelco ya llegó a ese límite rojo, estar por primera vez en la línea roja en que tiene que hacerse algo, ¿no? Sin duda, hay que reaccionar, la presión es muy grande y hay que aclarar el panorama, sin duda. Más que patearlo para después, como también algunos ahí plantean, por la cantidad de temas que están también en el centro del debate. Claro, no creo que se pueda seguir pateando esto para adelante, hay que tomar una decisión. Por lo menos a corto plazo. Diego, usted que estuvo en Codelco, ¿le cabe alguna autocrítica como ex miembro de la compañía con un cargo relevante? Si tuviera que hacer una autocrítica, ¿qué cree usted que en su gestión le faltó hacer para tal vez tratar de evitar que Codelco hubiera llegado a una situación como esta? Porque yo me imagino que en estas empresas en que se diseñan perspectivas siempre a medianos y largos plazos, los especialistas también tienen que un poco visualizar, mira, ¿sabes qué? Esto nos va a pasar. Lo tienen que haber conversado. A ver, el compromiso era que el Estado tenía que recapitalizar Codelco en la medida que fuera necesario. Y yo creo que se estiró demasiado y el nivel de deuda es muy alto. Cuando yo salí de Codelco, el nivel de deuda debe haber estado en torno a los 6.000 millones de dólares, hoy día está en torno a los 14.000, o sea, es una diferencia bastante grande. En el fondo, el presidente ejecutivo está encargado de manejar la empresa, etcétera, pero la relación, de acuerdo a la ley del nuevo gobierno corporativo que a mí me tocó iniciar, digamos, ser el primer presidente ejecutivo después que esa ley fue aprobada, le corresponde al directorio y al presidente del directorio. Ellos son los que tienen la relación con
con los accionistas que están representados por el ministro de Hacienda y el ministro de Minería. Entonces, en función de ellos, conseguir los fondos de parte del gobierno. Ahora, no es que yo esté tratando de no asumir responsabilidades, pero mientras yo estuve ahí, la situación estaba bastante normal y controlada. No se visualizaban este tipo de amenazas. No, porque se suponía que en algún momento había que capitalizar. Ahora, en las vacas gordas, cuando la empresa está generando mucho, bueno, es el momento de dejar algo. Hoy día, con los precios bajos, donde hay pocos excedentes, pedir que se deje todo adentro es más difícil. Ahora, no es solamente Codelco el que está atravesando por un momento difícil, es en general el sector de la minería. Sin ir más lejos, el último de IMASEC ahí mostraba esta caída en el sector minero de un 3,1% con sus más de 40 años de experiencia en la industria. ¿Qué tan grave es la situación por la que está atravesando la minería actualmente en Chile? A ver, primero, no es una situación nueva. Nuestro negocio es con precios cíclicos y a mí me han tocado precios bajos y precios altos. Entonces, lo único que uno sabe es que el precio cuando está bajo va a subir y cuando está alto va a bajar. Lo que no sabe es cuándo, ¿no? Pero hay que estar preparado para eso y en el fondo el secreto del éxito en la minería es poder resistir los precios bajos sin morirse, ¿no? Y estar presente lo más grande posible en términos de producción para los ciclos de precios altos. Eso es lo que hay que conciliar. Entonces hay ciertos criterios que hay que usar. Por ejemplo, idealmente uno no tiene que estar con costos en la curva de la mitad hacia abajo, de manera que cuando los precios bajen no sean los primeros a estar afectados y le dé tiempo para poder reaccionar. ¿Y estaba preparada la industria para enfrentar este ciclo a la baja? Yo creo que en parte estaba preparada, la industria, estoy hablando sí, la industria en términos mundiales, porque la crisis anterior para la industria fue el 2008-2009 con la crisis financiera. Pero como esa crisis no afectó a China, entonces los precios bajaron, pero nos duró como más o menos 6 meses y después empezaron a repuntar. Entonces, ese periodo fue muy duro para las empresas que tenían deuda alta. Y la primera cosa que hicieron esas empresas después que los precios mejoraron fue repactar su deuda y estirarla y tener un mejor plazos más largos de pago de la deuda y mejor distribuido. Tomaron precauciones. Tomaron precauciones. Y en el caso de la industria acá en Chile. Acá en Chile, digamos, toda la industria, la mitad de la producción chilena son empresas internacionales y un tercio es Codelco y 5% es la pequeña y mediana minería y 11% es Antofagasta Minerals. Entonces, todos en general sí tomaron las precauciones para poder defenderse. Diego, ahora usted representa el gremio completo, Sociedad Nacional de Minería, que agrupa prácticamente a todo el mundo minero metálico y no metálico, ¿cierto? Aclárenos algunos mitos en torno al manejo de este rubro. Cuando estuvo el periodo de las vacas gordas, porque tuvimos un super ciclo y un precio extraordinario del cobre, ¿se actuó responsablemente o la minería en general, hablo público, Codelco, privados también, tiró a la chuña muchos recursos? Porque uno ve desde fuera, no estando en el segmento, que cuando hay mucha plata, pucha, los bonos, las negociaciones, puro millón. En el norte llegaron las principales automotoras porque casi les faltó llevar Lamborghini para exponer porque se lo compraban todo. Sueldos de ejecutivos tremendamente caros, bonos, las negociaciones colectivas tremendas. ¿Eso es normal o hubo un abuso? A ver, es normal que en periodos de vacas gordas, bueno, uno se preocupe menos de los costos, etcétera. Incluso porque supongamos una empresa que esté en el periodo de un precio de $4 y que tenga un costo de 1.50, pero tiene un margen enorme. Bueno, si produce más y de alguna manera aumenta el costo a 1.70, hace un cierto esfuerzo que está enfocado en eso, ¿no? Y si
¿Le cuesta más caro? Bueno, no importa, porque la producción adicional es mucho más que el diferencial de pasar de 1.50 a 1.70. Sí. Pero perdón, me tomo de una frase que usted mismo me dijo hace un ratito atrás. Usted dijo, cuando nosotros estamos en esto y estamos con un precio alto, lo único que sabemos 100% es que va a bajar. Sí. Ahí cuando estamos abajo va a subir. Entonces la pregunta es, cuando están con la vaca súper gorda, ustedes no nos preocupamos mucho de eso porque hay abundancia. ¿El rubro minero es poco previsor? No, no es que no nos preocupemos, sino que cuando se hace un esfuerzo, el esfuerzo tiene que ser en una sola dirección. O sea, yo no puedo decir, mire, aumente la producción, pero al mismo tiempo baje los costos, porque es medio contradictorio. Es contradictorio, digamos, no se puede hacer, se puede avanzar en una dirección y al mismo tiempo en la dirección contraria. Claro. Lo virtuoso es ser productivo, claro, y eficiente. Y eficiente. Lo que sí es importante es cuando cambie la coyuntura, cuando cambie el escenario, ser capaz de reaccionar rápido y ponerse en el nuevo escenario. ¿Y eso se hizo? Algunas empresas lo hicieron. ¿Codelco lo hizo? Codelco es una empresa que también es relativamente conservadora. Pero hubo empresas privadas, por ejemplo, que compraron activos a precios que hoy día, claro, se ve que esos fueron desmedidos, y que tuvieron que castigar esos valores en sus balances, etcétera. Hubo un exceso de gastos, los proyectos eran más caros y de repente se desarrollaron, sobre todo al final del ciclo, algunos proyectos que no van a ser rentables porque en el fondo eran los proyectos menos competitivos que iban quedando. Entonces, bueno, queremos aumentar la producción, hagámoslo de todas maneras. Hubo exceso, las empresas que los cometieron lo están pagando caro, hay empresas que bajaron su valor en bolsa, no sé, al 20% de lo que tenían 3 años antes. Pero ¿Y en parte en la crisis de Codelco hay algo de eso también? No, porque Codelco lo que hizo fue desarrollar sus proyectos y tiene que desarrollar los proyectos, y el objetivo es por lo menos mantener la producción. Ahora, si hay que dilatar la ejecución de esos proyectos, probablemente va a haber un periodo en que Codelco baje la producción en relación a lo que tiene hoy día y después nuevamente la retome. Pero si esa es la realidad, bueno, eso es lo que hay que hacer. Pero sí hubo compras de activos a precios desmedidos. Para poner la imagen, sobre todo a los no especialistas, cuando usted habla de hubo compra de activos desmedida, ejemplo práctico, ¿qué es un activo que se compró un valor demasiado caro y que hoy día se están pagando los platos rotos? No voy a dar nombre, porque voy a dar cifra. Hubo una empresa que compró una mina en África por $7.000 millones y a los 2 años hizo un castigo de 5.000 millones y quedó con 2.000 en sus libros. O sea, cosas de ese tipo que de alguna manera... ¿Y ese tipo de errores se cometieron porque se actuó con la billetera demasiado llena y no se pensó bien? Claro. Se hizo mal el negocio. Claro. No se hizo el análisis adecuado. Claro. Sí, antes de terminar, le quería preguntar también su opinión sobre los trabajadores, sobre los sindicatos. Leí una entrevista suya donde decía, aún hay sindicatos que no se dan cuenta de la realidad por el contexto que atraviesa el sector minero. Se vienen algunas negociaciones también. ¿Cómo vislumbra usted lo que va a ser esa relación con los sindicatos? El ciclo de precios altos, este último que vivimos, fue más largo que lo acostumbrado. Normalmente los ciclos eran de 3 años, 4 años, 2 años de precios altos y después, no sé, 3 o 4 de precios bajos y ahí... y esta vez fue bastante largo. Entonces, si una empresa está con márgenes muy altos y ganando mucha plata, bueno, las presiones para distribuir la torta, cada uno quiere un pedacito, son muchas. Y la empresa tiene que ir equilibrando esto, y en el caso de una negociación colectiva, por ejemplo, con el cobre a $4, si se paraliza la mina por 20 días, bueno, es un costo enorme para la empresa.
Entonces, en esa circunstancia la empresa también está más abierta a ser más generosa, ¿ah? Y repartir un poco las utilidades que tiene con los otros grupos de interés, particularmente con sus trabajadores. Lo que pasa es que la coyuntura cambió, ¿eh? Y hoy día es más importante cuidar los puestos de trabajo y las empresas tienen menos margen. Entonces es más fácil que una empresa que tiene costos altos, ¿eh? Que no quiere cerrar y que quiere seguir funcionando, pero tiene exigencias desmedidas, bueno, se la están dando en bandeja para que la empresa diga, mira, no puedo resistir esto y voy a bajar la producción, o voy a disminuir, o voy a cerrar temporalmente, o lo que sea. Entonces, los márgenes, la realidad es distinta, ¿eh? Y los trabajadores y todos nosotros no podemos pretender tener las mismas condiciones que se podían permitir en el ciclo de precios altos. Pero eso, todos los trabajadores, estoy pensando también en los sueldos altos de los ejecutivos, por ejemplo. También, los ejecutivos están ganando menos bonos que antes, porque los sueldos de los ejecutivos altos tienen un componente de sueldo fijo y otro sueldo variable que va en función de las utilidades, y eso claro que disminuyó. Si tú ves, por ejemplo, que es información pública, pero hay que encontrarla, lo que ganan los directores de empresas mineras a nivel mundial hoy día es mucho menos que lo que estaban ganando antes, y en muchas empresas parte de eso se lo pagan en acciones que no pueden vender todavía, ¿eh? Pueden vender cuando dejen de ser directores, o en 3 años más, o en 4 años más. Entonces hay sindicatos que entienden cuál es la situación y que están dispuestos a defender sus puestos de trabajo y a defender la continuidad de la empresa. Pero en otros lados no ha sucedido así. Hay un tema, yo creo que de madurez de nuestros trabajadores y de nuestras empresas. Perfecto. Diego Hernández. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Dedicamos largo rato a hablar mucho de Codelco. Lo dejamos invitado más adelante en su calidad de directora de Sonami para hablar también más en profundidad de los desafíos del desarrollo minero en otras áreas también que nos preocupan y que son relevantes para el país. Sin duda. Y entre paréntesis, Codelco no pertenece a la Sonami porque la Sonami agrupa solamente a las empresas privadas. Entonces queda medio fuera de contexto yo, presidente de Sonami, hablando de Codelco, pero lo hago más como chileno, como accionista de Codelco. Por supuesto que todos sí, nosotros. Y también como representante de parte del universo minero, donde sí está Codelco. Sí, sin duda, sin duda. Gracias por venir, gracias por la conversación. Gracias a usted. Muy buenas tardes. Entrevistas 24.